Vamos a hablar un poquito de la situación macro. Vamos a resumir con un profesional que es formador, que ha escrito libros, que en este caso es Enrique Díaz Valdecantos, que ya aprovecho para saludarle. Buenos días, Enrique. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Un saludo. Pues como decía, vamos a resumir, si quieres, te dejo resumir cómo ves tú después de estas 2 semanas, ¿no? Hace 2 semanas tuvimos el BCE, la semana pasada tuvimos la Fed, y se está traduciendo que en vez de haber pesimismo en los mercados, lo que hay es unas expectativas brutales de, no sé si decir jolgorio, pero de que la fiesta va a venir y dentro de estas casuísticas, ¿no? Dentro de estos hechos que a veces son anecdóticos. Yo ayer contaba que había leído que hay como una teoría, sabes que son de estas teorías de bola de cristal un poquito, ¿no? Que se cogen a veces estos analistas de las grandes firmas y empiezan a hacer estudios sesudos que dices, tu madre mía, a veces, en fin. Bueno, pues el estudio venía que cuando un equipo de Filadelfia gana las grandes ligas de béisbol, siempre ha venido momentos malos, ¿no? Y el crack del 29, la Primera Guerra Mundial y luego otra serie de desgracias más adelante. Entonces venían a decir que este año que jugaba la final uno de los equipos de Filadelfia no la ha ganado, entonces eso ya es un dato positivo. Y luego las otras estadísticas que hay hablan de que en año de elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, los 6 primeros meses anteriores son como muy malos, no llegan a ser negros, pero malos, y que luego los 6 siguientes son muy buenos. Entonces, ayer hablábamos con Javier Alfayate, ¿no? Y él también valoraba que posiblemente hasta marzo, abril, realmente esa llegada de la recesión, ese impacto, no se iba a notar y por eso todas estas expectativas alcistas. Y ya para añadir, lo que sí que estamos viendo es que se empieza a comentar que entre Estados Unidos y Rusia están hablando del tema nuclear. Supongo que por debajo estarán hablando de Ucrania. Zelensky creo que ha hecho algunas declaraciones como, bueno, más que declaraciones he leído titulares, ¿no? De que está dispuesto a hablar, pero sin transigir en determinados aspectos. Bueno, ¿cómo ves todo este batiburrillo que como siempre hablamos tú y yo, son como mini cisnes negros, ¿no? Ujú. que a lo mejor el cómputo de todos es la madre de los cisnes, ¿no? Bueno, claro, son muchas las variables que afectan a la economía, ¿no? Desde la energía, la guerra, la inflación, subida de tipos de interés, todos los conflictos geopolíticos que hay, por supuesto, la actividad empresarial, demanda, oferta, todo, ¿no? Todo ese batiburrillo de variables es lo que de alguna manera se intenta analizar para ver qué puede pasar en los mercados. Entonces, realmente es un análisis complejo, porque puede pasar de todo. Entonces, yo si lo tuviese que resumir, yo creo que la variable fundamental es cuánto vale el precio del dinero, ¿no? Los tipos de interés. Eso yo creo que marcan un poco la senda de cómo está la economía, ¿no? Y por resumir, cuál es el escenario que hemos vivido y cuál yo creo que se puede vivir a largo plazo, más allá de un montón de inestabilidades y de incertidumbres que hay en el mundo, ¿no? Como tú apuntas con la guerra, etcétera. A ver, hemos vivido en la década del 2009-2020 una década entera, 10 años enteros de tipos de interés al cero, incluso negativo. Eso es dinero gratis. ¿Qué pasa en un contexto de dinero gratis? Pues que las empresas tienden a sobreendeudarse para financiar inversiones y seguir creciendo. Vivimos una época de sobreinversión, de crecimiento, de exuberancia en los mercados, que todas las hemos vivido. ¿Qué pasa? Que eso a la larga puede generar inflación, que es lo que ha sucedido. Es cierto que la inflación también se ha generado no solo por esa impresión de dinero, que ha sido brutal, que ha permitido que los tipos de interés además estén muy bajos, que ha sido también una de las políticas de los bancos centrales, sino que además hemos vivido el COVID, que hubo un parón en la economía, hubo una bolsa de ahorro brutal, luego hubo unos incentivos económicos por parte del gobierno de Estados Unidos, y eso hizo que cuando salimos de casa, pues empezásemos a consumir de una manera brutal, se generasen cuellos de botella en Asia, y todo eso, junto a toda la impresión de dinero y tipos de interés que vivimos en esa década y también post-COVID, para intentar reanimar la economía, han provocado un aumento de la inflación. ¿Qué pasa? El aumento de la inflación solo se puede, bueno, solo se puede. De hecho, hay que tomar más medidas para frenarla, pero una medida que hay que tomar para intentar frenarla es enfriar la economía. ¿Y cómo enfrías la economía? Subiendo el precio del dinero. Si tú subes los tipos de interés,
deprimes el consumo, deprimes la inversión y por lo tanto hace que los precios de las cosas caigan. Eso es lo que se está intentando. ¿Qué pasa? Que en ese proceso de subida de tipos, que es el que estamos viviendo en el último año, año y pico, ya en sí es duro. Suben los tipos, se pone el coste de la deuda mucho más alto, se deprime el consumo, aunque bueno, en Estados Unidos todavía la actividad sigue bastante fuerte, pero llega ya un momento en el que se empieza a atisbar que esas políticas de restricción monetaria pueden empezar a surtir efecto. De hecho, se empieza a ver ya una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación, que es el primer signo de que la inflación puede empezar a atenuarse. Que también es lógico, porque al final la inflación la mide sobre la base y si la base está muy alta, o sea, con que no suba tanto, pues ya produce un efecto de relajación, ¿no? Por lo menos de atenuación de la subida del precio de los bienes y de los servicios, ¿no? Y en eso estamos en una subida de tipos muy agresiva. La última subida estaba dentro de las estadísticas, han sido 75 puntos básicos más en Estados Unidos. Y claro, yo creo que empieza a percibirse de que el suelo está cerca. Esa es mi sensación personal, que el suelo está cerca. Creo también que quedan por ver algunas quiebras. Claro, cuando tú subes tipos de interés, el precio del dinero, aquellas empresas que necesitan refinanciar su deuda lo van a tener que hacer a tipos más altos. Y va a haber algunas que no puedan asumir ese coste o ese sobrecoste. Claro, en épocas gloriosas de tipos de interés al cero, pues el endeudamiento era gratuito, te podías ir refinanciando y darle una patada hacia adelante al balón. Ahora no, ahora hay que rendir cuentas y renegociar a unos tipos de interés muy altos que muchas empresas no van a poder asumir y pueden venir las quiebras. De hecho, ya hay quiebras, ¿no? Es posible que todavía haya ese periodo de capitulación, ¿no? Que le llaman de sacudida, de grandes crisis, pero no olvidemos que normalmente en los momentos de más pánico, de mayor miedo, es cuando surgen las mejores oportunidades de inversión. No, esto no es un consejo de inversión, ni estoy diciendo que no le quede caída, ¿no?, al mercado, pero sí que tengo la sensación de que estamos llegando ya a un sitio de suelo donde se han subido muchos los tipos, donde efectivamente parece que la inflación está empezando a responder, todavía queda camino. Creo que es importante que los gobiernos, tanto el americano como el español, se aprieten el cinturón, porque si no hay ajuste presupuestario por parte de los estados, va a ser muy complicado que esa política de restricción monetaria funcione. Entre otras cosas porque los propios estados son demandantes de deuda. Están acostumbrados a refinanciar su deuda de manera constante, cada vez con saldos, con stock de deuda mayores, y si no rebajan sus gastos van a tener un problema de financiación. Y ahí hay un choque de intereses entre bancos centrales y gobiernos. Para que realmente fluya la cosa se necesita armonía entre las dos. Bancos centrales aplicando una política restrictiva y gobiernos apretándose el cinturón. Eso es lo que creo todavía que falta por ver. Sí, porque esta es la segunda parte, yo ahí es la que no veo, ¿no? No claudican los estados, es más, Alemania está hablando, yo creo que fue ayer que lo leía, ¿no? Que va a aumentar aún más de lo que se pensaba el 2023 la deuda para cubrir esa parte de la energía, y claro, y no contamos lo que va a pasar en 2024, ¿no? Que el tema de la energía ahí va a ser peor porque se habla de que todos los países emergentes van a sufrir ya este año 2023, porque toda Europa, entre comillas, les ha chupado todo el petróleo, todo el gas, ellos no han podido ir a los mercados porque a los precios que estaban no podían acceder a ellos, se lo ha llevado Europa. El año siguiente sucederá lo mismo, entonces sigo pensando que nos vamos, no voy a decir a un crash como el 29, pero yo sigo siendo bastante negativo en ese horizonte. Y dentro de esta cuestión que has hablado de los tipos de interés, de esa refinanciación, si te parece, vamos a hablar de Facebook, aunque de forma medio colateral, en alguna de las cosas que podamos a lo mejor hablar de Facebook, afectaría a lo mejor a Apple, a Amazon, a Alphabet, etcétera, pero es importante entender esto porque una de las razones, que no vamos a decir que sea la única, que se está basando para que el sector tecnológico esté cayendo, es ese término de flujos de caja, ¿no?, futuros que se quieren traer al presente y por el coste de los tipos de interés es lo que está quitando valor a esa valoración de las compañías. Yo sé que estos términos a veces para los oyentes pues, es más complicado que lo entiendan, pero es simplemente traer los beneficios futuros al presente y hoy valen menos que lo que valdrán
en el futuro por cómo están los tipos de interés, ¿no? Cuando se va a hacer la famosa WACC y todas estas fórmulas, pues bueno, vendría a ser eso. Que eso no quiere decir que esos flujos vayan a ser mucho o poco o que no sirvan o que las empresas vayan a ir mal, sino que ha traído ese dinero a día de hoy, pues por desgracia vale menos. Pero eso no es el peso real, ¿no? Si quieres te dejo aquí un poco que hables, si quieres, de Facebook, de cómo ves toda esa caída, qué factores son los que les está haciendo caer. Pues es que la Facebook y el resto de las famosas FANG, que son Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, bueno, es la plasmación de lo que estamos hablando. Una década gloriosa donde se han revalorizado todas estas compañías de una manera extraordinaria. También es verdad que debajo hay negocios fantásticos. Y llega un momento, llega ahora la crisis y han caído, bueno, Meta en cuestión ha caído un 75%, que no es poca cosa. Estamos hablando de Meta, de Facebook, ¿no? La empresa que engloba pues Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, es decir, una compañía que todos utilizamos, que los usuarios en número son un tercio de la población mundial, no es poca cosa, y ha caído un 75% en bolsa. Claro, es la constatación, es la plasmación de todo lo que estamos hablando, la exuberancia que hemos vivido por tipos de interés en mínimos, inflación monetaria, que ha traído nuevo dinero que se ha invertido en bolsa, y ese dinero en bolsa mucho ha recaído en estas grandes compañías que ahora se están pegando un tortazo. Y claro, ahora se plantea la duda, ¿qué pasa con estas compañías? ¿Están ya muertas? ¿No aportan valor? ¿Van a quebrar? ¿Pueden seguir cayendo? Y es un debate porque parte de la clave es lo que tú estás diciendo. Hemos vivido una época donde el mayor beneficiado era el estilo growth. ¿Cuál es el estilo growth? Invertir en aquellas empresas que tenían una expectativa de crecimiento enorme. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú lo comentabas muy bien, ¿no? Cuando tú valoras una compañía y tú preguntas, bueno, ¿cuánto puede valer Facebook? Lo que tú tienes que hacer es sumar, es simplemente una suma. Valorar una empresa es sumar lo que esa empresa va a ganar en el futuro. Bueno, pues yo creo que Facebook va a ganar 100 el año que viene, 200 el siguiente, 300 el siguiente, 400 el siguiente. Haces esa suma y lo que te dé es el valor de la compañía. Hay un pequeño matiz que no puede, como tú también apuntabas, no puedes hacer una suma lineal de esos flujos del futuro, porque el valor, el dinero tiene un valor diferente en el tiempo. No es lo mismo $1.000 hoy que $1.000 dentro de 5 años. Más vale pájaro en mano que ciento volando. La inflación, por ejemplo, va a hacer que esos $1.000, aunque sean en términos nominales los mismos, valen menos hoy. O sea, en el futuro, perdón, valdrán menos. Hoy te compras un iPhone con $1.000, pero igual dentro de 5 años te compras medio iPhone. Entonces, ese valor del dinero hay que hacer una operación de descuento. Ver la equivalencia de lo que supondrían esos $1.000 a día de hoy, que es lo que tú hablabas. Y en esa operación de descuento influyen mucho tipos de interés, inflación, riesgo, expectativas de crecimiento de la compañía, etcétera, etcétera. Claro, eso es lo que ha hecho que todas estas compañías, Apple, Facebook, no Meta, Netflix, etcétera, hayan caído un montón en bolsa. Primer punto, porque el valor del dinero está cayendo mucho, ¿vale? A futuro, por tipos de interés, inflación, etcétera. Por lo tanto, cuando tú calculas que va a ganar Meta en el futuro, a día de hoy vale menos. Exactamente tú como lo decías. Por lo tanto, la empresa vale menos. Y luego, porque es verdad que todas estas empresas están viendo cómo la crisis les está afectando. Meta es una empresa de publicidad, se dedica a vender publicidad. Y en una crisis, la publicidad al final es un negocio cíclico, que cuando hay depresión de la economía sufre porque los clientes, las empresas tienen menos dinero para gastar en publicidad. En otras crisis no se ha notado tanto porque ahí había un efecto que la publicidad tradicional, que era la que imperaba, ¿no? en los últimos años, pues sí que era muy cíclica, y cuando había una crisis como la del 2008, pues se notaba como los anunciantes gastaban menos y las televisiones, por ejemplo, lo sufrían. Pero ha habido un efecto de competencia de la publicidad online que, como ha venido creciendo tanto, en estas primeras etapas no se ha notado mucho la crisis en ese sector porque venía muy creciente. Pero hoy día la publicidad online ya es casi mayoritaria, es decir, es predominante, tiene cada vez más cuota de mercado y ya empieza a notar los efectos de los ciclos económicos. Y es lo que parece que se está viviendo ahora, que efectivamente estamos en un periodo de depresión. O sea, está todo vinculado. La macro que comentábamos ahora con la situación de una compañía como Meta, que es de publicidad y que está viendo cómo sus ventas han disminuido por la crisis. El efecto divisa también, la revalorización del dólar con respecto a otras divisas, porque cuando Meta
vende publicidad a un comerciante europeo, el europeo le paga en euros. Y por el efecto moneda, al final a ellos le supone menos ingresos. Y luego por el efecto del precio del dinero, que hace que esos flujos del futuro valgan menos. O sea, el cóctel perfecto para que el valor caiga. Pero es que además Meta tiene otra cosa interesante. Y es todo el tema del metaverso. Claro, la publicidad tradicional de hace unos años era relativamente sencilla. El terreno de juego donde se jugaba ese juego de la publicidad era la prensa y la televisión y la radio. Ya está. O sea, esos eran los 3 jardines donde se hacía publicidad. Pero es que hemos llegado a Internet y ahora esto se multiplica. Hay un nuevo jardín que es Facebook, hay un nuevo jardín que es YouTube, los vídeos, hay un nuevo jardín que es Instagram, otro que es Reels, TikTok, perdón, otro que es Snapchat. Es decir, los jardines donde los clientes o los usuarios interactúan y donde se les puede vender publicidad salen como setas, cada vez salen más. Entonces, Meta está obligado a tener una actividad de investigación y desarrollo brutal, porque tiene que estar muy atento a qué nuevas herramientas atraen al público para o comprarla o copiarla. Y eso le ha pasado con TikTok. Aparece TikTok, que es una red social de vídeos rápidos, de tal, no sé cuánto, y de pronto Meta se da cuenta que acapara una atención brutal en los usuarios y crece una barbaridad. Entonces, ¿Meta qué hace? Pues la copia y saca Reels. Pero sacar Reels no es tan sencillo, no es ponerse a programar. Necesita mucha investigación y desarrollo, mucha inteligencia artificial, mucho procesamiento de datos, y eso es dinero, 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 dinero que va a la investigación, que va al desarrollo, que va a la inversión. Claro, Meta se encuentra que cada vez que le sale un competidor, ¡brum!, tiene que intentar atajarle. También tuvo un problema con Apple. Meta, al no tener todo el ecosistema y depender de dispositivos como los de Apple, de pronto les puso una prohibición Apple para que pudiesen coger los datos, los metadatos de los usuarios, y eso le produjo que los algoritmos de Meta, para poder optimizar sus algoritmos de publicidad, pues cayesen. Y eso le supuso 10.000 millones de dólares. Han tenido que invertir mucho dinero y mucho tiempo en ver cómo sortean esas restricciones de Apple. Bueno, pues eso también afecta al dinero que va a ganar Apple en el futuro, porque lo están gastando hoy para investigación y desarrollo. Pero es que para todo esto aparece de pronto un jardín de publicidad nuevo, todavía por desarrollar, que es el metaverso, que no se sabe muy bien qué configuración tendrá, cuáles serán los actores principales, qué usos, ¿no?, y qué ventajas y qué valor aportará, pero parece claro que es un sitio clave y que muchas compañías están apostando. Y Meta no se puede quedar fuera. Meta tiene que estar en ese jardín si quiere seguir siendo puntera en la publicidad, que es su negocio. Y ahí está invirtiendo una cantidad de dinero brutal también en desarrollo, en personal, en trabajadores, para que ingenieros, etcétera, para que desarrollen aplicaciones, un ecosistema y un proceso para poder explotar la publicidad cuando el metaverso aparezca. Pero claro, eso es un futurible que igual es dentro de 5 o 10 años o 7, no lo sabemos muy bien. Entonces hay mucha incertidumbre. Se ha juntado el cóctel perfecto para que empresas como estas, que han crecido tanto, pues ahora se estén desplomando en bolsa. Sí, porque lo estamos viendo, ¿no? Hay dos divisiones dentro de Meta, una para, vamos a decir, los artilugios que puedes utilizar el día de mañana en ese metaverso, y otra, la propia división que está desarrollando la plataforma del metaverso, ¿no? Que aquí donde se están encontrando los problemas es que ellos tenían muy claro de que daban por hecho que todo el que estaba en Facebook se iba a meter en este metaverso, y también se ha hablado de que han, no sé si decir entre comillas, exigido a los propios trabajadores que se metieran dentro de la plataforma, y se esperaban unos 500.000 suscriptores o usuarios, apenas han llegado a 200.000, y de esos 200.000 pues a lo mejor están inactivos prácticamente todos, porque han entrado una vez, lo han utilizado y han salido de aquello porque no le encontraban, primero, que yo creo que es lo importante, utilidad, porque si tú le puedes encontrar utilidad, aunque dé fallos, la gente va a insistir, va a esperar que salgan nuevas cosas, pero no. Y además, fíjate, no sé si te habrá pasado a ti, ¿no? Pero desde que salieron resultados y han salido varias noticias, tanto a nivel internacional como nacional, de repente empieza a aparecer como mucha publicidad de lo bueno que va a ser el metaverso de cara al día de mañana. Y a mí me ha salido ya varias veces el tema para la cirugía, ¿no?
para el corazón, que vas a poder replicar muchas veces, pero digo yo, eso no es el metaverso de Meta, eso es un programa que hoy en día quizás puedan tener los médicos, que no necesitas el metaverso, donde se ponen unas gafas virtuales y pueden ver, pues yo qué sé, un quirófano y pueden hacer cosas, pero no tiene por qué ser el de Meta. Puede hacerlo hoy, no sé, cualquier farmacéutica que esté desarrollando ese método. Entonces, también se pone el énfasis en si Mark, pues bueno, Zuckerberg, sí. exacto, sí que ha sido un pionero en cuanto a Facebook, etcétera, pero que ya en esta nueva línea de negocio, pues bueno, no tiene tanto las ideas claras. Y claro, decían algunos que es que el problema de Mark es que hay dos tipos de acciones en Facebook, clase A y clase B. No sé si hay una clase C, pero bueno, la A es la que cotiza en bolsa, pero la clase B no cotiza. La clase A, que sí cotiza, si tú las compras no tienes derechos de voto ni nada, mientras que las B son las que tienen derecho a voto y encima muy superior a lo que pudiera tener cualquier otra persona. Y claro, como no cotiza ni él tiene casi todas, en el fondo puede hacer lo que le dé la gana. Entonces va a poder gastar todo lo que gane Facebook, en este caso, o Meta, o la suma de las tres, me refiero con Instagram y WhatsApp, en lo que él quiera. Y el punto positivo que le ponían a Mar era que si algo tiene quizás es visión, porque ha tardado muchísimo tiempo en intentar monetizar WhatsApp. Bueno, WhatsApp está todavía en desarrollo de monetización, aunque ya están haciendo algunas inclusiones. O sea, ya se está empezando a monetizar en algunos entornos. Y ahí hay un tema muy interesante, que es el tema del liderazgo, que a nuestro amigo Germán Antelo le encantaría participar en esta mini tertulia. El liderazgo. Hay CEOs, hay directores de empresas que tienen un perfil muy, muy emprendedor, muy disruptivo, que tienen una visión de largo plazo extraordinario, pero luego hay otras empresas que están igual ya más maduras, que necesitan otro tipo de liderazgo. CEOs pues más corporativos, con mayor estructura, que sean capaces y luego incluso puede haber CEOs que estén más especializados en empresas ya en declive, en las que poco a poco hay que ir liquidando, ¿no? Y poco más. Claro, Zuckerberg tenemos claro que era un líder visionario. Sacó Meta o Facebook de la nada y lo ha puesto como la empresa, de las empresas más importantes del mundo. Y ahora ha hecho que esa empresa sea madura y ha llegado a un punto de madurez en el que la pregunta es, ¿dónde tiene que ir Meta? ¿Tiene que ir ya a un negocio relativamente consolidado, de crecimiento moderado, no de alto crecimiento como tenía en el pasado, y por lo tanto empezar a retribuir al accionista vía dividendos, vía recompras? Es una especie de como de Coca-Cola, ¿no? Llevado a ese punto de empresas de Procter Gamble, Nestlé, etcétera. O ha de reinventarse, prácticamente casi volver a un punto de startup, no tanto, pero casi, ¿no? Apostar por un nuevo nicho de mercado, sigue siendo publicidad, pero algo por desarrollar y casi empezar de cero. Ahí hay un debate también de liderazgo, ¿no? Y mucha gente pone en cuestión si Zuckerberg lo está haciendo bien. Debería ser el camino este que tomase con Meta. Mi apuesta o mi opinión es que sí, que está haciendo bien. Es decir, esto es publicidad. Yo creo que él tiene muy claro que su negocio es la publicidad. La única diferencia con el negocio tradicional de la publicidad es que el negocio tradicional se competía en tres jardines: radio, televisión y prensa. Hoy día estamos en un ecosistema donde aparece un nuevo jardín cada año y Meta tiene que ser el líder en cada jardín, y para eso se necesita necesariamente mucha I+D y mucha inversión. ¿Qué sucede? Que, hombre, que se puede equivocar. Esa es la gran incógnita, se puede equivocar. Nadie es infalible, ni siquiera Zuckerberg. Y yo creo que eso es prácticamente la principal razón por la que Meta se ha caído tanto, ¿no? Bueno, todas las variables que hemos apuntado, pero esa percepción de riesgo de la compañía es diferente. Antes era una empresa sólida y ahora es casi una startup, ¿vale? Por sacar un titular. Sí, sí. Pues ha sido un placer, Enrique, como siempre, hablar contigo. Esta es tu casa y nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias como siempre. Buenas semanas a todos. Chao.